Buen día, hermanos. Estamos aquí en la presencia de Dios para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque Él es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Que Dios pueda usar en este tiempo nuestras vidas para adorar a Dios con todo nuestro ser. Aunque el mundo se pare, nosotros seguimos adelante y le pedimos la ayuda a nuestro Dios, quien es el que nos da las fuerzas, el que nos da lo que necesitamos para seguir sirviéndole a pesar de que las circunstancias cambian. Quería compartir la palabra de Corintios, donde dice que estamos en este cuerpo como seres humanos, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tomamos esa palabra y sobre todo en este tiempo declaramos la palabra de Dios que dice que nosotros usamos el conocimiento de Dios para proclamar la verdad de Dios. Contra todo aquello que se levanta en contra de Dios, contra toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús queremos, Señor, llevar cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo, en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Y en tu presencia, Señor, queremos rogarte que escuches nuestra voz, que escuches nuestro clamor y nuestra adoración que sale de lo profundo de nuestros corazones, para adorarte a ti, Señor, que eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Amén. Mi
Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor que podemos estar juntos otra vez para compartir la palabra. Quisiera en esta mañana poder compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y el Señor hablaba en esta semana en relación a que todo lo que estamos viviendo como sociedad a veces nos puede llevar o nos puede impulsar a pensar como que el obrar de Dios se detuvo. Pero el obrar sobrenatural de Dios sigue sobre nuestras vidas. Y quisiera compartir un texto donde nosotros podemos ver claramente cómo el obrar sobrenatural de Dios vino sobre la vida de una persona y qué fue lo que aconteció en ese momento. Así que yo le invito a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Jueces. Jueces capítulo 6, del versículo 7 al 16. Jueces 6, 7 al 16. Y dice así: Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos ha sacado Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La palabra de Dios me muestra cómo el Señor en un momento determinado de la historia del pueblo de Israel desata nuevamente su obrar sobre el pueblo de Dios, levantando a un varón específico. Nosotros encontramos dentro de la historia de Israel, podríamos decir, una especie de círculo vicioso o ciclo de pecado en el tiempo de los jueces. Y esto tenía que ver con la madurez que el pueblo tenía que ir generando. Ellos generaron un ciclo de pecado. Israel se alejaba de Dios, luego Israel sufría consecuencias. Israel clamaba a Dios, Dios escuchaba el clamor de Israel y Dios levantaba un juez. Y de esta manera nosotros encontramos cómo en el libro de Jueces podemos ver claramente este ciclo continuo que lo llevó al pueblo de Israel a tener que entender de que solamente podían contar con Dios. Y esta es una verdad que Dios habló a mi corazón y la trajo nuevamente a memoria para poder compartirlo con ustedes. El obrar sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Lo primero que quisiera compartir es que este obrar sobrenatural, conforme a la palabra, está relacionado estrechamente con el clamor del pueblo. Si nosotros notamos cuándo aconteció este inicio del obrar de Dios, que Dios comienza a levantar al pueblo de Dios, fue después de un tiempo de clamor. El pueblo comenzó a estar angustiado y comenzaron a clamar. Hubo un obrar sobrenatural de Dios en favor de sus vidas, pero primero hubo un clamor. Como le decía, el clamor se caracteriza
por ser un tipo de oración que se realiza a Dios a voz en cuello. Es una oración que viene más del corazón que de la mente. El corazón gime, el corazón lamenta, grita por ayuda a Dios. Y esto era lo que experimentó el pueblo de Dios. Un tiempo de clamor, un tiempo de gemir delante de Dios. Y nosotros podemos notar, podríamos decir, como un patrón claro en relación a que el obrar sobrenatural de Dios viene después de un tiempo de clamor. Por eso es tan importante que nosotros podamos seguir clamando a Dios. Esperar milagros es bueno. Creer que Dios puede obrar es bueno. Pero es necesario que nosotros clamemos a Dios y sigamos clamando delante de Dios. Que Dios esté obrando en este tiempo para que luego se manifieste el obrar sobrenatural de Dios. La primera vez que aparece este término de clamor o clamar es en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 y 24. Y en este versículo específico dice lo siguiente: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La primera vez que nosotros encontramos el término clamar está relacionado con un momento determinado de opresión, un momento de dificultad que padeció el pueblo de Israel y que comenzaron a clamar. Fue previo al obrar sobrenatural de Dios por medio del levantamiento del ministerio de Moisés, que libertó a toda la nación de la opresión de Egipto. Y ahí es donde nosotros podemos notar que esta especie como de patrón se repite en el hecho de que si nosotros deseamos ver el obrar sobrenatural de Dios, previo tiene que haber una búsqueda intensa de Dios, un clamor delante de la presencia de Dios. Ahora, el obrar sobrenatural de Dios no viene porque Dios tiene lástima de su pueblo, sino porque Él es misericordioso, pero a la vez recuerda las promesas que Él entregó. Por eso también es importante que nosotros al momento de clamar, no solamente nos presentemos delante de Dios para elevar nuestra voz en cuello y ponernos a gritar y a gemir, sino que podamos tener presente la palabra de Dios, que podamos recordar las promesas del Señor, para que Dios comience a mover su mano. Es por eso que nosotros al momento de clamar, al momento de gemir, recordemos la palabra de Dios. Y esto nos lleva a algo inevitable, que es el hecho del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a presentarme delante de Dios y voy a comenzar a pedirle al Señor por medio de las promesas si no las conozco? Si yo tengo un total desconocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a poder clamar con un asidero sólido? Poder clamar con las promesas de Dios. A mí me lleva a tener que conocer las promesas de Dios. Y ¿sabe qué, hermanos? Es inevitable que hay momentos en nuestras vidas donde las circunstancias nos abruman y sentimos que no hay solución alguna. Hay momentos donde nosotros sentimos que caemos en un pozo y llegamos al fondo, pero es ahí donde nosotros podemos levantar nuestra mirada al cielo y clamar con toda nuestra fuerza a Dios. Él es el único que nos puede ayudar. Y el pueblo comprendió que la única manera de poder vencer esa situación que se había transformado en una especie de opresión, porque si nosotros vamos al versículo 1 del capítulo 6, fíjense que dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Por qué? Dice el versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban.
y acampando contra ellos destruían todo fruto de la tierra. Por eso el pueblo de Israel padecía sufrimiento, porque toda su producción era arrasada por el enemigo. Entonces esto provocó un hambre, provocó una situación de hambruna, provocó tanto dolor en el corazón del pueblo que comenzaron a clamar a Dios. Por eso el Señor después le envía a un profeta y les deja en claro que ellos habían desobedecido. Ellos tuvieron un encuentro previo y comenzaron a clamar a Dios. Y posteriormente nosotros vemos cómo este clamor desató que Dios se le apareciera a Gedeón. Lo segundo que yo puedo notar en relación al obrar sobrenatural de Dios es que este obrar sobrenatural va más allá de las circunstancias que nos rodean. Fíjese que dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que con nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Cuando el Señor le habló a Gedeón, su respuesta nos muestra que estaba tan angustiado que ni siquiera pudo darse cuenta que era el Señor que le estaba hablando. Y ¿saben qué, hermanos? Yo puedo llegar a entender que hay momentos de angustia, de dolor, que nos impiden ver el obrar de Dios, que nos impiden ver que Jesucristo está cerca nuestro, que Dios está cerca. A veces las situaciones y las circunstancias son tan abrumadoras que me impiden escuchar la voz de Dios. Si usted nota, el versículo 12, se le aparece Jehová y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón tiene una respuesta desde la angustia. No pudo escuchar las palabras de Dios. En ocasiones las circunstancias que nos tocan vivir son tan fuertes que nos impiden escuchar las palabras de aliento del Señor, diciéndonos esforzado, valiente, yo estoy con vos. Es por eso que la mejor decisión en tiempos complicados es buscar de la voz de Dios, es tener claridad en relación a que Dios me está hablando. En medio de la situación, Dios quiere hablar a nuestro corazón, pero a veces nosotros estamos tan encerrados, como se dice en lo popular, estamos enfrascados en la situación adversa que no podemos escuchar que Dios nos está hablando. A veces las situaciones nos golpean de tal manera que nos sacuden, nos desestabilizan, y comenzamos a dudar del obrar de Dios. Comenzamos a sentirnos como Gedeón preguntando, pero si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Comenzamos a dudar de los milagros que Dios en un momento determinado hizo, porque Gedeón comenzó a dudar y dijo, ¿no era que nuestros padres nos hablaban del obrar de Dios, de las maravillas, de cómo Él nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Dónde está Dios? Y muchas veces el enemigo aprovecha este tipo de situaciones para comenzar a hablarnos y a predicarnos en contra de Dios. Por eso, hermanos, lo mejor que nosotros podemos hacer es justamente comenzar a clamar y comenzar a pedir, escuchar la voz de Dios. Porque cuando Dios viene a nuestras vidas, siempre viene con una palabra de ánimo, con una palabra que nos alienta, con una palabra que nos levanta de la condición y de la situación que nos toca vivir. La actitud de Gedeón en este momento determinado, cuando Dios le está hablando y él le sale con una respuesta desde la angustia, me hace acordar un poco a aquellas personas que iban camino a Emaús, que caminaban junto a Jesús, pero no le pudieron reconocer. No le pudieron reconocer. Alguno puede llegar a decir, sí, pero Dios había velado
sus ojos para que no lo reconocieran, es verdad. Pero cuando ellos dicen no ardía nuestro corazón, ellos sabían que había algo sobrenatural, pero no le pudieron reconocer. Y a veces, hermanos, nosotros nos toca pasar situaciones tan tristes, tan difíciles, tan complicadas, que nos olvidamos que Jesús está caminando con nosotros. A veces no terminamos de distinguir que es Dios que me está hablando al corazón, que me está dando una palabra de ánimo. Y comenzamos a movernos como se movía Gedeón, preguntando y cuestionando su fe, preguntándole a Dios, Dios, ¿dónde vos estás? ¿Por qué me toca pasar todo esto que estoy viviendo? Por eso, querido hermano, querida hermana, si las circunstancias nos impiden ver o escuchar la voz de Dios, es tiempo de clamar, es tiempo de clamar, es tiempo que busquemos de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, derramando nuestro corazón delante de la presencia de Dios. En medio de la circunstancia que nos toca vivir, ¿estamos escuchando la voz de Dios? Animándonos a seguir, a avanzar, a tomar la victoria, a vencer nuestros enemigos espirituales. Y lo tercero que Dios hablaba a mi corazón a través de este pasaje es que su obrar sobrenatural va más allá de nuestras propias fuerzas. Su obrar sobrenatural va más allá de nuestras propias fuerzas. Fíjese que el Señor le sigue hablando y en el versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando yo leo este pasaje, hermano, lo primero que me gusta poder notar es esa frase que dice, entonces el Señor le miró. Esta frase nos marca el inicio de un cambio. Podríamos decir el inicio de un cambio de escenario. El escenario hasta ese momento era de angustia, de tristeza, de temor. Por eso Gedeón estaba sacudiendo su trigo, estaba zarandeando su trigo para poder después esconderlo en algún lugar y que no se lo robaran. Él estaba preocupado, estaba afanado, estaba tratando de solucionar un poco la situación. Pero la palabra dice, entonces el Señor le miró. Y el escenario comienza a tomar otro color. El escenario comienza a cambiar. Toda una sociedad oprimida iba a ser transformada por el poder de Dios. El escenario gira. ¿Por qué? Porque la mirada de Dios estaba sobre este hombre imperfecto. Un hombre imperfecto, pero que haría la perfecta voluntad de Dios. Qué tremendo, hermano, poder comprender esto, que la mirada de Dios está sobre la vida de aquellos que somos imperfectos para poder hacer la perfecta voluntad de Dios. Gedeón miraba las circunstancias y sus propias fuerzas debilitadas por la situación y él veía todo como un imposible. Fíjese que son tremendas las palabras de Dios dirigidas a Gedeón, diciéndole, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y él responde, Señor mío, yo voy a ir. Si yo no soy nadie, si yo no tengo fuerza, ¿cómo yo voy a ir? Las circunstancias quizás habían debilitado tanto la fe de Gedeón, habían consumido sus fuerzas a tal punto que para él todo era imposible. Para él era todo imposible. Pero ¿qué fue lo que miró el Señor?
El Señor podía ver una fuerza interna en Gedeón. Lo que el Señor miraba no era una fuerza natural, era una fuerza sobrenatural que estaba en su interior. Una fuerza que lo llevaría a cambiar las circunstancias, no solo de su vida, sino la de todo un pueblo, la del pueblo de Dios. Esa fuerza a la que hace referencia no es una fuerza física, vuelvo a repetir, sino una fuerza que nos impulsa a producir cambios, una capacidad mental y espiritual que hasta ahora estaban en reposo en la vida de Gedeón, pero que con el obrar de Dios en su vida sería potenciado y alcanzaría niveles que él nunca imaginó. Y esto es lo que está ocurriendo en su vida y en mi vida, hermano. Esto es lo que yo tengo que tomar para mí y dejar de escuchar las palabras del enemigo que comienza a decirme, ¿dónde está tu Dios? Mirá cómo vivís, cómo estás, las situaciones adversas que vivís. Sino que podamos tomar las palabras del Señor, alentando nuestra vida y diciendo, hay una fuerza interna, hay una fuerza en tu interior, esa fuerza misteriosa que se encuentra en una semilla tan chiquita, pero que sin embargo puede producir un árbol tan grande y producir fruto que bendice. Esto es lo que ocurre en cada creyente que es cambiado y transformado por el obrar del Espíritu Santo en su vida. Cambios que quizás nadie esperaba, capacidades que se desarrollan y florecen como un campo seco. Saben que cuando escribía esto recordaba una situación que ocurre en el desierto de Atacama, en Chile. El desierto de Atacama es uno de los desiertos más secos, más áridos. Uno a veces siempre habla de desierto y se le viene el desierto del Sahara. Pero el desierto de Atacama es uno de los desiertos más secos. Pero hay un evento climatológico que ocurre cada 4 o 6 años y que produce abundante lluvia. ¿Y sabe lo que ocurre en ese desierto? Comienza a florecer, porque está lleno de semillas dispersas. Pero como está seco, uno no las distingue, uno no lo ve, no lo percibe. Pero cuando cae la lluvia que trae vida, así como el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida, ese desierto se transforma y comienza a llenarse de flores. Este efecto es conocido como el desierto florido. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando nosotros experimentamos el obrar sobrenatural de Dios en nuestra vida, nuestro corazón y todo nuestro interior comienza a florecer. Y no solamente nos afecta a nosotros, sino que podemos afectar a otros. Podemos creer que Dios puede ir más allá de nuestras propias fuerzas naturales. El Señor hoy nos mira como mira a Gedeón y ve cómo con nuestras capacidades en sus manos podemos provocar grandes bendiciones. Vuelvo a repetir, no solo en favor de nuestras vidas, sino en favor de toda una sociedad. Y eso depende de usted, depende de mí. Si dejamos que el obrar sobrenatural de Dios venga sobre nuestras vidas. El obrar sobrenatural de Dios se relaciona estrechamente con el clamor del pueblo. Por eso, hermanos, sigamos clamando, sigamos buscando del Señor. El obrar sobrenatural de Dios va más allá de las circunstancias que nos rodean. Y el obrar sobrenatural de Dios va más allá de las circunstancias también. Va más allá de lo que yo siento en mi vida. Por eso, hermano, yo le animo a que usted siga buscando de Dios y que permita el obrar sobrenatural del Espíritu Santo en su vida. Por eso en esta mañana yo le invito a que podamos orar juntos y podamos pedir que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Y que esa fuerza interna que está ahí quizás dormida como una semilla comience a germinar y comience a bendecir no solo nuestras vidas, sino la vida de otras personas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te doy gracias
porque podemos estar juntos por este medio, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso te pido que el obrar sobrenatural de tu Espíritu Santo comience a tocar cada vida, cada corazón, Señor, y que algo comience a ocurrir en cada uno de los que doblan rodillas, buscan tu rostro y están clamando delante de tu presencia, Señor. Cada vez que tu pueblo clamó, tú respondiste, Señor. Por eso en este tiempo pedimos que tú te muevas en favor de tu pueblo, que nos fortalezcas, que nos levantes, Señor. Que la gracia de tu Espíritu Santo esté en nuestra vida, inundándonos, Señor, produciendo un cambio en nuestras vidas para poder bendecir a todo un pueblo. Por eso te doy gracias por cada hermano, por cada hermana que está buscando tu rostro. Te pido que tú les fortalezcas, que ellos puedan ver, Señor, la diferencia de lo que significa tener el corazón delante de tu presencia. Eterno Rey, gracias por este momento. Bendigo a cada hermano y a cada hermana y pido por aquellos que están padeciendo un momento de necesidad, de angustia, de tristeza, de dolor, que tu mano poderosa se manifieste sobre sus vidas y que tú llenes sus corazones. Trae paz al corazón de tu pueblo. Más allá de las circunstancias que nos rodean, Señor, nosotros confiamos en ti. En el nombre de Jesús, que se suelte tu bendición en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén.